¿Está equivocada la metáfora paterna? Hola, mi nombre es Guillermo Gaetano e investigo en psicoanálisis. El video de hoy va a versar sobre la metáfora paterna. Recordemos que la metáfora paterna es un concepto creado por Lacan en la década del 50. Dentro de las cuestiones que intenta plantear este concepto es la idea de la introducción del nombre del padre y del falo. Veamos sucintamente la fórmula. ¿Qué vemos allí? El deseo de la madre, DM, un interrogante, la X, MP y el falo. Con esos cuatro componentes, Lacan articula la presencia del padre poniendo nombre a esa incógnita que es el objeto de deseo de la madre, en donde separa al niño de lo que sería la función fálica. Nombra a esa incógnita, a ese objeto de deseo, bajo una condición de semblante que es el falo. De este modo, el niño queda desplazado en lugar de objeto y lo que se constituye como objeto de deseo es algo diferente de él mismo. Dentro de las posibles lecturas sobre este movimiento, lo que surge es justamente esta cuestión, que el niño salga de ese lugar de objeto del deseo materno, es decir, quedar bajo la voracidad materna, la interdicción paterna, poniendo un límite y separando el objeto de deseo del niño, y la introducción del falo en la estructura. Bueno, como concepto inicial en las formulaciones lacanianas ha sido un concepto basal. Ha servido para pensar determinados procesos primarios en la estructuración de la subjetividad. Asimismo, ha sido una piedra basal también en torno a las concepciones estructurales. Determina en la estructura un antes y un después, o una diferencia en relación a las estructuras en que esto no se produce, básicamente neurosis y psicosis. Ahora bien, más allá de la utilidad conceptual de este concepto, de esta fórmula, con el transcurrir de los años podemos empezar a ver ciertos cuestionamientos que el propio Lacan comienza a realizar. Básicamente, en los últimos años, en los últimos 10 años de su obra, este concepto queda bastante reformulado. Si bien, como sabemos, el propio Lacan no era de corregir sus propias modificaciones y las modificaciones que iba realizando en su propio corpus conceptual, podemos, a partir de nuevas concepciones, ver que dichas nuevas concepciones implican una reformulación y una crítica de algún modo a sus propios conceptos. ¿Qué elementos pueden ser cuestionados de esta formulación? Podríamos dividir el cuestionamiento bajo dos líneas. Una concepción puramente lógica o una argumentación puramente lógica y una argumentación vinculada con la clínica o varias argumentaciones vinculadas con la clínica. La argumentación lógica que pone en duda la validez del desarrollo narrativo de la fórmula se basa inicialmente en pensar que esta narrativa muestra algunas contradicciones. Por ejemplo, si pensamos que es la introducción del nombre del padre que nombra al falo, podríamos presuponer que podría haber un nombre del padre que no nombre al falo. Se supone que la introducción del falo hace que el nombre del padre tenga validez.
Vemos así como tanto nombre del padre y falo en la formulación terminan siendo circulares, es decir, se significan mutuamente. La presencia del falo habla de la presuposición de existencia del nombre del padre y la presencia del nombre del padre, podríamos decir, es la que introduce el falo. Esta simultaneidad de fenómenos, la presencia simultánea de padre y falo, hace que la formulación sea errónea. Vemos así que la formulación, si bien puede ser válida, que padre y falo se introduzcan en la estructura neurótica como característica propia, debe pensarse entonces que estas dos funciones o estos dos significantes se introducen al mismo tiempo. De este modo, la narrativa queda interrogada o al menos cuestionada. Un segundo elemento de cuestionamiento se da hacia fines del siglo pasado. En la Convención de Antibes, en 1999, dos psicoanalistas se ponen a cuestionar lo observable en la clínica. Traen el problema que la clínica les mostraba. ¿Y este cuál era? Que había determinado tipo de psicosis que mostraba un desencadenamiento de fenómenos vinculados a la ausencia del nombre del padre y no así vinculados a fenómenos fálicos, o a la inversa. Incluso trabajan la situación particular de Sheber. De este modo queda cuestionado también el esquema I, que es el esquema referido al caso Sheber. En este esquema lo que podemos ver es la presencia de padre cero y falo cero. Es la interpretación lacaniana del caso. Lo que estos psicoanalistas vienen a traer y a cuestionar es que esa simultaneidad de fenómenos no se haya dado en la clínica real, sino que fue por etapas. E incluso traen el problema de que determinado tipo de psicosis presenta determinado tipo de fenómenos vinculados con uno de los elementos, pero no así vinculado al otro. De este modo, nuevamente se vuelve a cuestionar el matema. Padre y falo, ¿sí?, sostenido en la fórmula y sostenido en el esquema, son cuestionados por, ya sea por su simultaneidad, por la pretensión de que esa simultaneidad de aparición sea universal, y la clínica muestra que esa universalidad no se da. En todo caso, podrán aparecer fenómenos o tipos de psicosis en donde este tipo de fenómenos aparezca y determinado tipo de psicosis donde se den en tiempos diferentes e incluso tipos de psicosis que no se den. Lacan no se dio cuenta de esto. Lacan no pensó todas estas cuestiones. En este punto, creo que la formulación del nudo Borromeo es el ejemplo claro y nítido en el que podemos ver que Lacan creó las condiciones conceptuales para abordar este tipo de fenómenos. El nudo vuelve a traer los elementos que el esquema mostraba, pero agrega el elemento intermedio, que es la realidad. Si recordamos el esquema, encontramos padre, falo y realidad. La realidad, en el caso Sheber, es el que sostiene la posibilidad de anudamiento. A través de una realidad delirante, lo que se hace es comenzar una lógica de anudamiento que hace posible la nueva configuración del nudo. Lacan traduce esos tres componentes en el nudo como los tres elementos o los tres cruces interiores al nudo, donde nos encontramos con el falo, que es el elemento que organiza el goce fálico, el padre, que es el que organiza el goce del otro, y la realidad, que es el elemento que organiza el sentido.
Es decir, si nosotros deberíamos ver y repensar la universalidad de la propuesta lacaniana con el esquema, lo que podríamos ver es que la existencia de casos en donde padre y falo dan 0 y 1 la realidad, por decirlo de algún modo, pero hay otros en donde falo y realidad dan en 0 y padre da 1, es decir, hay una regulación del goce del otro, pero no hay una regulación del falo ni de la realidad. O el tercer caso en donde padre y realidad están bajo subíndice 0 y el falo funcionando. Nos encontramos de este modo pudiendo pensar otro tipo de formas de psicosis, donde el nudo no solamente puede tener resuelta algunos de los elementos, pero lo que se encuentra fallando son otros componentes. De ahí a que la psicosis, bajo la lógica de la metáfora paterna, queda totalmente cuestionada. Queda cuestionada ¿por qué? Justamente porque existen formas de psicosis en donde esa forma expresada en el matema no puede ser universalizable. Puede ser válida para determinadas formas de psicosis, pero no para todas las formas. Entonces, Lacan se equivocó. Lacan realizó una formulación errónea. Te dejo a vos que lo decidas. Sí, lo que podemos decir es que Lacan logró capturar determinada forma conceptual para pensar determinada forma de psicosis. No así todo el universo de estructural. A mi entender, esta limitación conceptual fue registrada primeramente por el propio Lacan. Su desarrollo conceptual del nudo es un intento de dar respuesta justamente a esa limitación conceptual e intentar a través de un nuevo artificio, de un nuevo artefacto conceptual, cubrir la universalidad de la psicosis, pudiendo integrar nuevas formas de pensar los componentes estructurales de la psicosis, sumado a las respuestas posibles que cada psicosis produce en pos de lograr una estabilización, una reparación o una sintomatización del nudo. Y de este modo lograr formas de discursividad y de lazo que con el esquema de los años 50 era imposible de pensar. Bueno, si te gustó el video, dale like, compartilo y suscríbete. Nos estamos viendo en la próxima, en el próximo video.